Hola gente, en este video vamos a reseñar un curso de la plataforma Zenva. Es un curso de Unity donde creamos nuestro propio micro RPG, es decir que construimos distintos tipos de sistemas como puede ser el sistema de interacción con objetos, tanto cajas como monedas, el sistema de inventario, el sistema de experiencia y la IA de los enemigos, y también creamos el sistema de combate, es decir que podemos atacar enemigos, eliminarnos y conseguir experiencia. También tenemos el acceso a distintos sectores del mapa. Bueno, todo esto se realiza en este curso y si les interesa este proyecto quédense hasta el final porque no solo les voy a dar mi opinión acerca del curso, sino que también algunos tips para mejorar el proyecto resultante. Bueno, el curso inicia organizando el directorio de proyecto, es decir que crea un proyecto 2D en Unity y empieza a crear carpetas que vamos a utilizar a lo largo de todo el desarrollo del micro RPG. Lo más importante es que dentro de la carpeta Sprite se incorporan los distintos tilemaps que vamos a utilizar durante el proyecto. Estos tilemaps los podés obtener de Kenny, uno de ellos es el paquete Sokoban 2D y el otro son los assets del paquete RPG Base. Estos dos tilesets comprenden la mayoría de los recursos que vamos a utilizar en términos de sprites a lo largo de todo el proyecto. Una de las configuraciones que se hace en el curso es seleccionar el tileset importado, configurarlo como múltiple con una dimensión de 64 por 64 píxeles para poder dentro del editor sprite recortarlo de forma automática. Es decir que cada uno de estos cuadraditos tiene 64 por 64. No te olvides de aplicar una vez que recorte. Para el caso del tileset del Sokoban se realiza un corte manual. Es decir que se marca como múltiple, también tiene una dimensión de 64 por 64 píxeles, pero al momento de editarlo el recorte se hace de forma manual. Esto es así porque cada uno de los slices debe configurarse manualmente en función del tamaño que tiene nuestro personaje. Una vez recortados los sprites necesarios para animar a nuestro avatar, no se olviden de presionar en aplicar. Y como pueden ver, luego de aplicar los cambios, tenemos una pequeña flechita en la cual vemos todos los sprites seleccionados manualmente o automáticamente en el caso del tileset del RPG Pack. Ahora estamos listos para empezar a construir nuestro mapa. Para empezar a crear nuestro mapa, incluimos un objeto 2D de tipo tilemap rectangular. Esta opción nos incluye dos objetos en la jerarquía, el padre llamado grid y el hijo tilemap. El padre tiene un componente de tipo grid configurado como rectangular, mientras que el hijo incluye el componente tilemap render y en él vamos a empezar a dibujar nuestro mapa. Para dibujar este mapa necesitamos primero una paleta, la cual vamos a crear a partir de nuestros tilesets, es decir, el RPG Pack. Para crear esta paleta nos dirigimos a la ventana 2D Tile Palette y aquí tenemos la opción para crear una nueva paleta. Esta nueva paleta debe ser almacenada en un directorio y para el caso de este proyecto se almacena en la carpeta Tilemap. Creada esta nueva paleta podemos arrastrar los sprites que queremos que formen parte de esta paleta en cuestión. Para eso el curso nos recomienda simplemente ir a la carpeta Sprite y seleccionar los elementos y arrastrarlos directamente. De esta manera vamos a poder incluirlos y cada uno de estos tiles se va a guardar por separado en un directorio. El curso recomienda siempre guardarlo en tilemap y una vez que los arrastran van a tener los tiles para poder empezar a dibujar. Si es su primera vez con los tilemaps, les recomiendo el video que tenemos en este canal acerca de armar mapas 2D. Arrastrados todos los sprites deseados nos quedaría así la paleta y en nuestra carpeta tilemap tenemos, como pueden ver, todos los tiles que componen la paleta y al final tenemos el game object, que es la paleta en cuestión, la cual si seleccionamos, fíjense que nos va a aparecer el acceso a abrir en la ventana Tile Palette. Y ahora con esta ventana lo que podemos empezar a hacer es dibujar. Y como les digo, seleccionan uno y van dibujando, o pueden ir dibujando por grupo también, y así van construyendo su mapa. Y así el curso cubre el contenido de la creación del mapa. Los pasos que se siguen en el curso para la creación del personaje son: primero se incluye un objeto 2D, luego se reemplaza el sprite del renderer por la textura del carácter frontal del Sokoban, se añade un componente Rigid Body 2D al GameObject, frizando la rotación en Z, ya que este movimiento top-down no admitirá rotación. Se añade un Capsule Collider 2D, representando como cápsula la forma física del jugador. Y se crea un script player, el cual va a manejar el movimiento y la animación del jugador. El script incluido en la carpeta script se llama player y ahora vamos a explicar brevemente su funcionamiento. Tenemos un atributo para configurar la velocidad, tenemos 4 referencias de tipo sprite que representan cada una de las posibles caras hacia la cual el carácter se puede desplazar en términos de animación.
Para poder calcular en qué dirección nos movemos, el curso propone crear un vector 2 y como nos movemos utilizando fuerza, necesitamos la referencia al rigid body y la referencia al sprite renderer. En el estado awake se inicializan las referencias para poder acceder al rigid body 2D y al sprite renderer, y ya en el estado update se llama en cada frame el método move. Este método move obtiene la dirección hacia la cual me quiero mover teniendo en cuenta el axis horizontal y vertical. Para repasar estos conceptos les recomiendo mirar el video de Core 2D que tenemos en el canal, y en función de esos axis crea un nuevo vector, el cual se utiliza para determinar la dirección de movimiento. Si la magnitud de ese vector es 0, significa que el player no se quiere mover hacia ningún lado, entonces solo voy a setear cuando la magnitud sea distinto de 0. Seguidamente se llama un método para actualizar los sprites en función de la dirección que me estoy moviendo, y se asigna al rigid body la velocidad que es calculada en función del vector de velocidad por la velocidad configurada. Ahora, en cuanto al método que reemplaza el sprite en función de la dirección de movimiento, el curso propone usar vectores unitarios. Es decir, que si la dirección a la cual me quiero mover, la cual es calculada en el método move, es igual al vector unitario up, significa que me quiero mover hacia arriba, por lo cual voy a utilizar como configuración de la propiedad sprite del avatar la imagen hacia arriba. Esta asignación se repite para los distintos casos en el else if, cuando quiero moverme hacia abajo, cuando quiero moverme hacia la izquierda y cuando quiero moverme hacia la derecha. De esta forma tengo los distintos casos de setting en función de la dirección hacia la cual me quiero mover. Fíjense que al asignar el script al GameObjectPlayer se configura la velocidad, en este caso con un valor de 3, y los sprites están compuestos por estos sprites que tenemos aquí, los cuales obtenemos del tileset Sokoban. Y bueno, ya nuestro player se mueve en distintas direcciones. Ahora, para crear el enemigo, el curso inicia duplicando el player y le asigna un nuevo script llamado enemy. Para distinguirlo un poquitito mejor, al sprite renderer le cambia el color de forma tal que es más fácil de distinguirlo, particularmente si le asignamos un color rojo. Como pueden ver, el enemigo, al igual que el player, tiene un sprite renderer, rigid body 2D y capsule collider. La única diferencia es el script enemy, el cual se encuentra en la carpeta scripts, y para funcionar necesita los siguientes elementos. En primer lugar tenemos la variable para configurar la velocidad. Luego tenemos propiedades asignadas a las estadísticas, el rango que determina cuándo empezamos a seguir al jugador y el rango que determina cuándo empezamos a atacarlo. El curso propone también una referencia al jugador. Esta la vamos a utilizar para seguirlo. En el estado awake iniciamos las referencias. En el curso se utiliza la llamada findObjectOfType para obtener al player de la jerarquía. Se hace mucho hincapié que por ser un único player y un juego single player, esta llamada es válida. Generalmente la llamada findObjectOfType no se aconseja hacerla en un update, por ejemplo, pero para casos de inicialización el curso aclara que es viable. Y también tenemos la referencia a rigid body. Lo que sí hacemos en el update es calcular la distancia entre el player y el enemigo. Y si la distancia es menor o igual al rango de ataque, significa que estamos dentro de un rango para atacar al enemigo. Mientras que si esa distancia es menor o igual al rango de seguimiento, significa que debemos perseguir al enemigo porque está dentro de nuestro rango de seguimiento. Si no es ninguno de estos dos casos, el enemigo no se mueve, ya que el player no está a nuestro alcance. En cuanto al método chase, se calcula la dirección de movimiento teniendo en cuenta la posición del jugador menos la posición del enemigo. Esto se normaliza para que nos dé un vector de magnitud 1, el cual multiplicamos por la velocidad y asignamos el resultado a la velocidad del rigid body. Asignado el componente enemy al GameObjectEnemy, configuramos la velocidad de movimiento. El rango de seguimiento son 5 unidades, mientras que el rango de ataque es 1. Entonces, como podemos ver, si estamos a cierto alcance, el enemigo nos va a seguir. Si nosotros por alguna razón nos dirigimos de forma contraria y nos alejamos lo suficiente, nos deja de seguir. Si nos aproximamos a una dimensión de 1, se detiene y ahí nos va a empezar a atacar. Para crear el sistema de combate, el curso trabaja en dos scripts, en el comportamiento del player y en el comportamiento del enemigo. Para poder tener un sistema de combate, tenemos que gestionar vida. Entonces, tenemos propiedades que señalan la vida actual, el máximo de vida admitido por el personaje y el daño que éste realiza en cada ataque. Mientras que
para el caso de propiedades específicas del sistema de combate. Tenemos la tecla con la cual se ataca, que en este caso es espacio. Tenemos el rango de ataque, que va a tener un valor de 1. Y el ratio de ataque, es decir, el cooldown, cada cuánto puede atacar. También tenemos aquí, como pueden ver, una variable privada para determinar cuándo fue la última vez que ataqué. El comportamiento de ataque del jugador implica la acción del usuario, por lo cual en el método update tenemos que controlar si se presionó la tecla ataque. De ser así, verificamos. Si la resta entre el tiempo desde que inició la aplicación y el último tiempo de ataque es mayor o igual al ratio de ataque, significa que podemos atacar. Y el método atacar se comporta de la siguiente manera. En primer lugar, almacena el tiempo desde cual se inició la aplicación en el último tiempo de ataque. Luego, genera un raycast teniendo en cuenta la posición del jugador, la dirección hacia la cual se está moviendo, el rango de ataque y la máscara con la cual puede colisionar. Si es la primera vez que ven un raycast, les recomiendo el video de Dash que tenemos en el canal. Si este rayo colisiona, significa que la referencia Collider va a ser distinta de nulo, por lo cual podemos obtener eso con lo cual colisionó, que por estar en determinada capa estamos seguros que va a ser un enemigo, y mediante un método que se llama Take Damage le podemos infligir daño. También incorporamos una partícula que nos va a permitir tener una distinción visual cuando se ataca al enemigo. Pero no solo tenemos que reproducir la partícula, sino que previamente debemos realizar el posicionamiento de la partícula sobre el enemigo. Aquí tenemos anidada la partícula, que al seleccionarla y hacerle play, como pueden ver, es un destello de daño. El curso, la verdad que invierte bastante tiempo en explicar cómo configurar esta partícula desde cero. Ahora, en cuanto al comportamiento de combate del enemigo, se crean obviamente las variables para controlar la vida del enemigo y se crean también las propiedades para definir cuánto daño se hace, cuál es el ratio de ataque y cuándo fue la última vez que se atacó. El rango, recuerden que ya lo teníamos definido anteriormente. Aquí el condicional para determinar si se puede atacar es el mismo, solo que aquí el método de ataque es mucho más sencillo porque no necesito un raycast. Simplemente tomo la referencia que tengo del player y inmediatamente le inflijo daño, registrando previamente el tiempo del último ataque realizado. Como podemos ver, tanto enemigo como player tienen este método Take Damage, el cual recibe un valor de daño, lo resta a la vida actual, y si la vida actual es menor o igual a 0, significa que esa unidad fue eliminada, por lo cual se llama el método dive, y en el caso del enemigo se destruye el propio GainObject. Mientras que en el caso del player, la lógica es más o menos similar para el take damage, pero en el caso de dive se reinicia la escena. Configuración ultra importante, recuerden crear la capa enemy, esta capa física que se agrega acá, es la que se utiliza en el raycast del jugador para asegurarnos que le estamos pegando a un enemigo, y obviamente tienen que configurar los distintos valores de vida y los valores de combate, tanto para el player como para el caso del enemigo. Y otra cosa de interés es que la referencia a la partícula se obtiene a través de la llamada getComponentInChildren, es decir, que a partir del player obtenemos la referencia al sistema de partículas, el cual por ser un hijo del player se puede obtener a través de esa llamada. En cuanto al sistema de experiencia, el curso también lo realiza dentro del script player. Requerimos entonces definir atributos para controlar el sistema de experiencia, como el nivel actual, la experiencia requerida para el siguiente nivel y el modificador de experiencia, que es un atributo que nos permite escalar exponencialmente la experiencia requerida nivel a nivel. El sistema de experiencia está compuesto por dos métodos. El método para agregar experiencia, que recibe una unidad de experiencia por parámetro, la suma a la experiencia actual, y si la experiencia actual es mayor o igual a la requerida para el siguiente nivel, llama al método de subida a nivel. El método de subida a nivel, en primer lugar, asigna a la experiencia actual la resta entre el valor acumulado y la experiencia para el siguiente nivel. Esto para poder asignar a la experiencia actual el valor de experiencia sobrante. Luego subimos de nivel, incrementando el nivel actual, y ahí hacemos el cálculo de la experiencia requerida para el siguiente nivel, el cual está compuesto por una multiplicación entre la experiencia necesaria para el nivel anterior por el modificador.
y obviamente esto se redondea a entero. Entonces aquí por ejemplo en el GameObjectPlayer se configuran los distintos valores de la experiencia, como por ejemplo el modificador y la experiencia requerida para el siguiente nivel. Y las acciones que dan experiencia se configuran, por ejemplo, una de ellas que se utiliza en el curso es en el script enemy. Cuando el enemigo muere, utiliza su referencia al player para añadir experiencia. Obviamente tiene una propiedad que es la experiencia dada. Entonces, una vez que este enemigo llama al método dive, morirá, pero previamente agregará experiencia al jugador a través de la referencia al player. Entonces, actualmente estamos en experiencia 0. Al momento de eliminarlo, subimos un nivel de experiencia y la experiencia para el siguiente nivel escaló. Bueno, para el HUD el curso utiliza la siguiente disposición. Se incluye un canvas, se incluye un HUD bar, tenemos distintos sprites, particularmente el más interesante es la barra de vida, el cual está compuesto por un square y la imagen configurada en tipo filled, de forma tal que nosotros podemos utilizar este valor para determinar qué tan cargada está esta barra, muy útil para hacer barras de vida o barras de experiencia de forma sencilla. Y bueno, cada uno tiene su color. Después el inventario es un poquito más sencillo, utilizando un texto que simplemente se van agregando los distintos elementos. Para que esta interfaz funcione, se crea un script, el cual se asigna al canvas principal, el cual se llama Player UI. La interfaz del jugador tiene las siguientes referencias: referencias al texto del nivel y al texto del inventario, referencia a la imagen de la barra de vida y de la barra de experiencia, la referencia al jugador para poder obtener los datos correspondientes a la experiencia actual del jugador. Utiliza la referencia FindObjectOfType en el awake y tiene distintos métodos muy sencillos para actualizar el texto del nivel, el valor de la barra de vida. Este cálculo se hace teniendo en cuenta el valor de completado de la barra de vida, que va de 0 a 1, es la división entre la vida actual y la vida máxima. Lo mismo para el caso de la experiencia. En este caso es la división entre la experiencia actual y la experiencia para el siguiente nivel. Ahora vamos a ver cuándo se llaman estos métodos. En el script player, por ejemplo, se tiene la referencia a Player UI y se utiliza FindObjectOfType del componente Player UI. Al momento de iniciar el juego, se realiza la actualización inicial de la interfaz llamando a los diferentes métodos: el que actualiza la barra de vida, el que actualiza la experiencia y el que actualiza el texto del nivel. Ahora bien, cuando por ejemplo se recibe daño, se actualiza la barra de vida, y cuando se agrega experiencia, se actualiza la barra de nivel. Cuando se sube de nivel, no solo se actualiza la barra de experiencia nivel, sino que también se actualiza el texto del nivel. Como esto se realiza dentro de la llamada a los métodos, cuando se añade experiencia, se alcanza la experiencia necesaria, se sube de nivel y se actualiza los distintos componentes de la interfaz. Bueno, veamos el funcionamiento. Como pueden ver, se inicializa en level 0 y si empezamos a atacar al enemigo, fíjense, cuando él nos ataca nos baja la vida y nosotros al subir de nivel se actualiza el UI correctamente, ¿no? Veamos ahora la construcción del sistema de interacción, uno de los mejores ejemplos que creo que tiene este curso. Se inicia creando un script interactuable. El script interactuable tiene una propiedad de tipo string, que es la descripción de la interacción, y la declaración de un evento. Si es la primera vez que ven eventos, les aconsejo el video de eventos que tenemos en el canal. Ahora bien, ese evento se va a utilizar en el método de interacción, el cual, si la interacción es distinto a nulo, se va a invocar a la interacción correspondiente. Recuerden que los eventos funcionan en base de callback. Luego, el que va a interactuar es el jugador, así que en el script de jugador tenemos que hacer algunas configuraciones adicionales. Tenemos el rango de interacción, que va a determinar a qué distancia podemos interactuar con los objetos. Y en cada frame vamos a chequear posibles interacciones a nuestro alrededor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de forma muy similar a cómo atacamos. El método chequear interacción emite un raycast. En este caso se utiliza otra capa, que va a ser una capa interacción, y si chocamos contra algo que es una interacción, obtenemos el componente de interacción, posicionamos un elemento de la interfaz para mostrar la descripción de la interacción al jugador, y dado que estamos dentro de un rango de interacción, si el personaje aprieta la tecla de ataque, va a poder interactuar. Es decir, que va a llamar al método interact. Y en el método interact se dispara el evento. Entonces, analicemos el funcionamiento de este sistema. Se crea una caja y esta caja tiene un componente de interacción. La descripción es abrir caja. Y obviamente, como definimos el evento onInteract, vamos a poder configurar desde el inspector la respuesta de interacción. Esta respuesta de interacción está programada en el componente chess, que sería este script que tenemos acá. El componente chess, que es nuestro script custom, tiene un comportamiento
comportamiento que está determinado por dar experiencia al jugador cuando se abre y destruirse a sí mismo. Como podemos ver, nuevamente utiliza la referencia FindObjectOfType y acá ni siquiera utiliza una propiedad porque este método OpenChess se va a llamar una sola vez cuando se interactúa. Entonces, repasando eventos, el script interactuable tiene una interacción cuya respuesta está programada en el chess y cuando el jugador dispara esta interacción se ejecuta el método. Bueno, analicemos la interacción, vamos a eliminar a este enemigo, subimos un nivel y vamos a acercarnos a la caja. Tenemos, como pueden ver, la interfaz de interacción, que ese texto se toma de la descripción de interacción, apretamos espacio y automáticamente se nos da experiencia y se sube a nivel 2. La gracia de este sistema de interacción es que es escalable. Entonces, por ejemplo, crea una puerta, que es esa puerta, está acá. A esa puerta se le asigna un box collider, se le asigna el componente de interacción y dentro del script door se va a programar la respuesta de interacción. Se asigna el componente door al callback de interacción y en este caso lo que hace la respuesta de OpenDoor es toma la referencia al player, otra vez utilizando FindObjectOfType, y lo reposiciona en una posición que tenemos configurado en el mapa, que sería un Door Entry Position, que puede ser otra puerta o una región determinada del mapa. Veamos dónde está configurado este Door Entry Position en nuestro GameObject. Como pueden ver, selecciono el Door y tengo acá Door Entry Position, que es un GameObject anidado que tenemos acá, y si nos reposicionamos sobre él, vamos a notar que aquí tenemos otra región del mapa y básicamente lo que va a hacer es nos va a posicionar ahí. Y como también este sistema es escalable, podemos duplicar la puerta y tenemos una segunda puerta acá, que al momento de colisionar con esa puerta, lo que vamos a poder es teletransportarnos hacia el otro punto, teniendo en cuenta que obviamente este componente pertenece a esta puerta en cuestión. Entonces ejecuta la respuesta teniendo en cuenta ese punto de reposicionamiento, el cual está asignado a esta instancia de la puerta. Entonces tenemos este punto, primer punto de teletransporte y segundo punto de teletransporte. Me dirijo a la puerta, como pueden ver el texto Open Door, presiono espacio y obviamente no tengo la cámara que me está siguiendo, pero si yo minimizo esto, voy a la vista de escena y voy hacia el jugador. Como pueden ver, el jugador está en la otra región del mapa. Bueno, para el funcionamiento de la cámara, el curso propone crear un script cámara follow, el cual se asigna a la main cámara, o sea, a este GameObject que está acá. Este script cámara follow lo que tiene es obviamente un target, que en este caso sería el player, y en cada frame lo que hace es se posiciona la cámara en una posición construida a través de la posición del target. Es decir, que toma la posición del target en X, la posición del target en Y y un valor en Z, que en este caso por defecto siempre es -10 porque estamos trabajando en cámaras 2D. Y bueno, ese sería un sistema de seguimiento de cámara muy sencillo. Vamos a probarlo y al momento de interaccionar con la puerta podemos ir a distintas partes del mapa interactuando con el sistema de puertas. Bueno, lo último que crea el curso es el inventario y para eso incluye algunas monedas. De vuelta, las monedas son también interactuables. Recuerden que cada interactuable tiene que estar dentro de la capa de interactuables, monedas, puertas y cofres, todo en la capa interactuable, y la moneda también, nuevamente, se le asigna el componente interactuable y se programa la respuesta de interacción en el script ítem. Este ítem tiene un nombre que se va a utilizar para guardarlo en el inventario y el método de obtener ítem que obtiene el player agregando a su inventario el ítem en cuestión a través del nombre y destruye el GameObject en la escena. Veamos entonces cómo se creó este inventario en el player. Vamos al script player y como podemos notar tenemos la creación de una lista. Si es la primera vez que ven una lista, les recomiendo el video de TDA que tenemos en el canal, donde vemos distintos tipos de estructura de datos. Acá trabajamos con una lista particularmente, que va a ser nuestro inventario, y obviamente es un inventario bastante sencillo porque solo agrega elementos a esta lista, se recibe el nombre del elemento y se agrega a la lista. Y obviamente también se actualiza la interfaz del inventario. Lo que pasa es que cada vez que se agarra una moneda, se llama a este método, el método agrega a la lista y actualiza la interfaz. Y la interfaz del inventario se actualiza con un for each porque obviamente estamos recorriendo una lista y cada uno de esos elementos representa un ítem en el inventario. Entonces, lo primero que se hace es se vacía el texto del inventario y por cada ítem
en el inventario del jugador, que se puede acceder así directamente porque es un atributo público, como pueden ver acá. Por cada uno de esos elementos, lo que se hace es se concatena el texto que ya existe en la interfaz del inventario con el nuevo ítem y se agrega un salto de carril. Ahora bien, el inventario se inicializa vacío, nos acercamos a una moneda, interactuamos con ella y se agrega al inventario. Nos acercamos a una moneda, interactuamos con ella y se va agregando al inventario. Bueno, ese es todo el contenido que cubre este curso de micro RPG creado por Zenva. Antes de darte mi opinión final acerca de esta experiencia, te voy a dar algunas recomendaciones para mejorar el proyecto resultante, el cual recordá que tenés en la descripción del video por si te interesa mirarlo o modificarlo. Bueno, lo primero que te recomendaría es que trabajes con una jerarquía organizada y particularmente con prefab. Como podemos ver, acá tenemos las monedas transformadas en prefab, los distintos interactuables como son el chest transformado en prefab. Lo mismo haría para la puerta y particularmente para los enemigos. Trabajar con prefab es muy importante, como ya lo cubrimos en este canal en distintos videos. Lo mismo para organizar la jerarquía, porque generalmente se supone que es un micro RPG y vamos a tener muchos game objects, así que se aconseja tener un orden en la jerarquía y si es posible también instalarse un plugin para organizar mejor la jerarquía. Otra cosa, para el sistema de la cámara, si bien lo recomendable es usar Cinemachine, que básicamente es como el estándar ya al momento de trabajar con cámaras en Unity, si querés programar el sistema desde cero, siempre te aconsejo utilizar el método Late Update para que la cámara se actualice luego que el player se mueva. De esta forma evitamos un glitch al momento de mover la cámara. Otra recomendación es crear un sprite atlas. Viste que al momento de mostrar algunos ejemplos en el video se vieron como unas líneas verticales en el tilemap. Eso ocurre obviamente por la compresión y siempre se aconseja, de ser posible, crear un sprite atlas en Unity. Este curso quizás es un poquitito anterior a la práctica de crear el sprite atlas, pero es algo que se recomienda. Simplemente ustedes van a Create 2D Sprite Atlas y ahí pueden incorporar un Sprite Atlas. Lo que esto les va a permitir es crear un tipo de asset al cual pueden asignar objetos a empaquetar. En estos casos serían los dos Sprite Sheet que tenemos acá y les va a generar un asset comprimido que va a tener un comportamiento adecuado al momento de redimensionar. Otra recomendación, si bien uno esperaría más modularidad, es decir que todo el comportamiento del player está creado en un solo componente, lo cual generalmente no es tan aconsejable. De vuelta, la idea de este curso es que ustedes tengan una base general de las mecánicas núcleo de un RPG, por eso se llama micro RPG. Pero sí aconsejaría hacer mucho hincapié en el tema de el uso de atributos serializados y de los rangos, porque si no se vuelve bastante difícil de configurar y podemos llegar a tener bastantes problemas de acceso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso del enemy se recomienda utilizar atributos privados con serialización, lo cual nos permite editarlo desde el inspector. También podemos ponerle el atributo de rango, lo cual nos va a permitir tener este elemento para configurar rápidamente los valores que queremos en nuestro enemigo. ¿Qué otra cosa te recomendaría? Bueno, también viste estas referencias al player, particularmente del lado de los enemigos, que cada enemigo sabe dónde está el player. Generalmente si vas a hacer un mapa muy grande no es lo más recomendable. Imagínate que tenés 50 enemigos a lo largo de todo el mapa y todos tienen esta referencia duplicada y muchas veces tarda hasta 20 minutos en encontrar a ese enemigo particular o quizás nunca se cruzan, por lo cual existen otros mecanismos para hacer este tipo de interacción entre el player y el enemigo de una forma más interesante, como pueden ser a través de eventos. Esa podría ser una de las formas de hacerlo. Lo mismo para el caso del sistema de experiencia. Es recomendable generar un singleton que también tenga persistencia entre escena y escena, porque como está actualmente este sistema solo funciona para esta instancia del player en este nivel particular. Así que bueno, esas serían como mis mejoras al proyecto en cuestión. Finalmente, este curso que propone Zenva es un curso que está en inglés. Igualmente considero que es una muy buena experiencia en micro RPG, pero al final del día ten en cuenta que es un curso completamente en inglés, que la versión de Unity está un poquito desactualizada y cubre estas mecánicas que te comento en el video, pero en términos de arquitectura de la aplicación me gustaría mayor detalle en las explicaciones, más que nada pensando esto como un curso para beginners. Quizás sería interesante que se invierta mayor tiempo explicando algunas cuestiones básicas, como por ejemplo el tema de los prefabs
artifact y el tema de acceso de las propiedades. Bueno, esta sería mi reseña. Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete, déjame un comentario. Mi idea es seguir haciendo reseñas de cursos de Unity para que entre todos encontremos los mejores materiales educativos allá afuera. Yo soy Gastón, nos vemos en el siguiente video. Saludos.